Hola, hola, ¿cómo están amigos? Aquí en un nuevo viernes, Marta Irene Villafañe, desde su programa Luz Pura. Si quieren, para quien no me conoce o nunca me escuchó, pueden entrar al sitio luzpura.com.ar para ver las actividades y, bueno, conocerme un poco más. También estamos en Instagram, en Facebook, en Telegram. Y como todos los viernes nos reunimos aquí a hablar un poco de las cosas que sentimos, nos pasan, y como estamos en plena tarea de liberarnos de un montón de cosas viejas, en plena tarea de recambio, ¿no? Y muchos lo deben estar sintiendo, porque todas estas frecuencias que están llegando al planeta y todo esto más allá de los malestares físicos, que muchos hablan de ellos, pero en realidad nos mueve hasta el último átomo, le diría yo, de nuestros cuerpos, ¿no? De nuestro cuerpo emocional, sobre todo, que es lo que más sentimos. De la mente, que o sea, muchos me han contado últimamente que sienten como que no pueden parar su cabeza, ¿no? Que piensan, piensan, piensan y es como si no pudiera haber un control de lo que estamos pensando. Y eso es muy importante hacerlo porque de observar qué pensamos, ¿no? Porque en esta cabecita pueden haber un montón de diálogos que no nos vienen bien, no nos ayudan ni a estar bien, ni nos ayudan a, a expansión, digamos, ¿no? Sino hay muchos pensamientos que tienen que ver con el miedo, con la desvalorización, con la culpa, que es algo que hoy quiero desmenuzar un poco para que la veamos una vez más, porque si bien de estos temas se ha hablado incansablemente, es algo que lamentablemente todavía está, muchas veces está como disfrazada de otras cosas, ¿no? Eh, o depende de la idea que tenemos cada uno de lo que es la culpa, como vemos, es decir, yo en muchos talleres eh, muchas veces preguntaba y algunos decían, no, yo no tengo culpa de nada, pero sin embargo las cosas que le pasaban hablaba de otra cosa, ¿entiendes? Pero bueno, es uno de los temitas todavía que siento que es muy, muy importante que los limpiemos, que lo veamos y que lo transformemos. Hablando de transformación, mañana sábado voy a dar un taller, punto cero, que tiene que ver con justamente con la transformación y con ir viendo a ver dónde estamos parados, a dónde queremos ir y qué cosas del pasado todavía se están reflejando en el hoy y que no nos tienen bucleando, ¿no es cierto? Así que ahí también es importante el trabajo para hacer. Es mañana sábado, 8 de agosto, 2:30 de la tarde. Es online, así que pueden participar de cualquier lugar. Eh, a ver, cuando nos estamos, eh, cuando nos identificamos, digamos, con la culpa, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué sentimos? Sentimos que de alguna manera hicimos daño, hicimos algo mal o no estuvimos a la altura de. ¿Mm? Eh, y en realidad no es solamente temas que nos hayan ocupado en esta existencia, en esta vida, digamos, sino que puede ser que la traigamos de todas las miles de experiencias que hemos tenido, que obviamente hemos atravesado experiencias diversas porque así era el acuerdo, se entiende, no porque somos malos o buenos, sino porque así era. Entonces, bueno, a lo mejor pasamos por un momento donde hicimos daño realmente o estafamos o lo que sea que hubiéramos hecho, pero bueno, formaba parte de la experiencia, ¿no? Y a veces eh, todo eso nos quedó un poquito como si hubiera quedado esa impronta, ¿no? De que no somos buenas personas. Entonces, en ese sentimiento de que no somos buenos, está la culpa, obviamente. Y lo que pasa es que la culpa nos condiciona después a un montón de cosas que tampoco están buenas porque nos, primero nos deja siempre en esta cosa de que
nosotros no valemos, aparte, no valemos, porque si yo no soy buena persona, entonces no valgo y entonces obviamente no me merezco nada bueno, que esta es la peor parte, diría yo. Ahora, no es solamente quizás las culpas por lo que realmente hicimos o pudimos haber hecho en otro tiempo, sino que también, ojo, y esto hay que revisarlo, también hay mucha culpa heredada, que a lo mejor no tiene nada que ver con algo que hayamos hecho, pero sí con creencias o con mandatos o bueno, con la educación misma, ¿no? Eh, la culpa heredada que nos puede quedar, podemos hoy en día sentirnos culpables por, por decir no, por ejemplo. Esto me canso de escucharlo, ¿eh? Ay, no, bueno, pero no se dio, no sé qué, y al final le dije que no, pero después me sentí mal, ¿sí? Esto se repite muchísimo, como el no poner límites también es un tema de culpas, porque cuando algo realmente sentimos que no es para nosotros, o que no tenemos ganas de hacerlo, o que no me gustó lo que pasó, muchas veces decimos, no ponemos el límite justamente por eso, por sentirnos culpables. Y esto quizás pasa muchísimo, donde más se puede notar es con los padres o con los hijos. Así que ahí hay que estar atentos también. Nos puede dar culpa crecer más que la familia, esto también lo he visto mucho, aunque parezca mentira, lo he visto mucho en las fotografías Kirlian, ¿no? Que personas que se sentían culpables tenían una lindísima energía. Y en realidad tuve un episodio una vez con una consultante que eran inmigrantes y los padres habían sido toda la familia muy, muy pobre y ella le había ido muy, muy bien, ganaba mucho dinero y vivía muy, muy bien. Pero no, pero sentía una gran culpa por eso, como que no se lo permitía del todo, ¿no? Era la única de la familia que había logrado enriquecerse, digamos, y salir de la pobreza. Eh, nos podemos sentir culpables con el dinero, por ejemplo, de sentir que, bueno, si yo tengo más y el otro no tiene nada, y entonces yo no sé si debería tener esto. Hay personas que hasta se avergüenzan de que tienen cierta cantidad de dinero y de repente no quieren mostrarlo porque les da no sé qué, porque el otro tiene menos, ¿no? Cuando en realidad, si uno tiene más dinero que otros, al revés, tiene muchas más posibilidades quizás de ayudar en un montón de cosas que no lo tienen. Eh, se siente culpa, por ejemplo, en descansar. ¿A cuántos les pasa o que a lo mejor si no tienen ganas de hacer nada, que es normal no tener ganas de hacer nada de vez en cuando, no se animan a decir? Si suena su celular y le dicen, hola, ¿qué estás haciendo? Se van a inventar algo porque no se animan a decir nada, como si estuviera mal no hacer nada. Esto también viene heredado, ¿sí? O el descanso, el tener unas vacaciones a lo mejor más largas, o de tener las vacaciones que realmente uno se merece, también puede dar culpa. Bueno, las personas que eligen distinto, que no siguen un patrón y eligen distinto, también terminan sintiéndose culpables de esto. Bueno, les estoy nombrando cosas muy comunes que las deben haber visto, si no es en ustedes, en otros, y que es muy, muy común. Porque acá es como si la culpa protegiera la conciencia, digamos, ¿no? Es como, eh, es un mandato en realidad, porque miren, acá yo siento que entra muchísimo, sobre todo la religión. Eh, y yo se los digo incluso por mi propia experiencia, porque yo estudié de niña en colegios religiosos y esto, y, y se fomentaba tremendamente la culpa. Uno era culpable de todo. Quizás más, yo no conozco a fondo todas las religiones, así que no puedo hablar de todas las religiones. Igual casi siempre hay un Dios castigador, ¿no? O sea, si te portás mal, ojo que te está mirando. Pero en la católica sí, yo lo
he sentido incluso, que incluso a mí me hacía ruido, incluso cuando era muy chica, esta cosa de que había que tener miedo, pero al mismo tiempo Dios era bueno. ¿Cómo era eso? Yo no, eso me hacía un ruido tremendo. Cuando era chica yo no lo entendía. Y bueno, pero ahí se fomenta tremendamente la culpa, tremendamente la culpa. De hecho, hasta nos golpeamos el pecho diciendo por mi culpa, ¿no es cierto? Bueno, y estas cosas, para el que ha nacido y se ha educado en determinadas familias, sobre todo si son más religiosas, atados a tantas de esas creencias, a tantos de esos dogmas y todas esas cosas que se suponía que era así, bueno, en algún lado seguramente se van a mover con culpa, porque eso es como hasta se mamó, digamos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que revisarnos, a ver en qué lugar esto todavía está funcionando. Y donde esté funcionando me va a causar sufrimiento, me va a causar escasez, me va a causar no disfrutar. ¿Se entiende? Porque eh, digamos, nos genera cierta resistencia a recibir y a recibir lo bueno, porque la conclusión en la mente es que soy una mala persona, ¿se entiende? Yo me siento culpable, van a saber de qué, y no debo ser una buena persona. Entonces una buena persona no se merece nada bueno tampoco. Y de ahí todos los temas de carencias, de escaseces y de no permisos a pasarlo bien. Este no permiso a pasarlo bien, bueno, de mil maneras. Eh, yo conocía también una persona que había juntado dinero para un viaje a Europa durante años, que le encantaba, había un país que creo que era Italia que quería ir, y finalmente juntó el dinero con gran sacrificio, compró todo, tenía todo reservado, y el día anterior a irse se enfermó mal, tan mal que la tuvieron que operar y no pudo viajar. Y perdió todo, los ahorros, lo que había puesto, y no viajó. Estas cosas, cuando la culpa es muy fuerte y no hay ningún permiso a pasarlo bien ni a disfrutar, pueden pasar. No es mala suerte, ¿se entiende? No es mala suerte que justo antes de un viaje tan deseado, esa persona le pase algo que no podía viajar. Después se curó y todo bien, no era grave, pero no podía viajar, ¿se entiende? Y esto se llama autosabotaje. Autosabotaje. El autosabotaje lo podemos hacer en mil situaciones. Lo podemos hacer con el trabajo, lo podemos hacer con la pareja, lo podemos hacer con no tener dinero, lo podemos hacer con lo que sea. Con no tener nunca un espacio lindo para hacer algo que nos guste y disfrutarlo, pasarlo bien, relajados. Incluso no nos da ni siquiera el permiso a no hacer nada si tenemos ganas de no hacer nada. Es como que todo tiene que ser muy esforzado, y así todo, por más que nos esforcemos, hay que ver, depende del nivel de culpa que se maneje interno, hay que ver si nos permitimos, a pesar de todo, lograr algo de lo que realmente queremos. Eh, Hay como una cosa que si dejamos de sentirnos culpables, como que si fuéramos menos responsables, ¿se entiende? Como si, eh, como si yo tuviera que tener culpa para algo bueno, o significa que yo soy buena persona. Esto es lo que está un poco tergiversado, me parece, porque en realidad, si yo soy una persona responsable, puedo transformar. Si yo me siento culpable, no transformo nada. Al revés, voy a generar sufrimiento constante, constante. Y el sufrimiento no es crecimiento. El sufrimiento, mi conciencia no quiere, mi alta conciencia, digamos, no quiere sufrimiento, no le interesa el sufrimiento. ¿Mm? Es como que tenemos la idea, sobre todo viniendo de las cosas religiosas, de la expiación. ¿Mm? Incluso hay muchas personas que hasta se han enfermado y tienen como cierto placer interno con enfermedades graves, porque sienten que de alguna manera están expiando todo lo malo que pudieran haber hecho y se van al cielo directo.
Bueno, todo esto que puede estar como sellado en la mente muchas veces, todo esto hay que empezar a rastrearlo si está, y lo vamos a rastrear por los efectos que esto produce. ¿Mm? Porque a lo mejor yo estoy buscando la sensación y digo, "Ay, no, me parece que no, me parece que no, no, yo no tengo, no me siento culpable". Pero si empezamos a mirar, lo vamos a ver, eh, lo vamos a ver porque nos quita libertad eso. Porque con el simple ejemplo que dije al principio, que no podemos decir no sin sentirnos mal, bueno, ya ahí ya estamos apretados ahí en un lugar. Que yo no pueda poner bien un límite, porque después me digo, ay, pobre, no, en realidad le tendría que haber dicho no, le tendría que haber dejado, no, tendría que haber hecho, eh, me está quitando la libertad, ¿se entiende? El sufrimiento me está quitando la posibilidad de vivir tranquila, de disfrutar, de pasarlo bien, el enfermarme ni hablar, porque hasta me quita la posibilidad de trabajar en lo que me guste o de hacer las cosas que me gusten. ¿Mm? O sea, siento que este es un tema que realmente tenemos que verlo, porque es como una cárcel invisible, ¿sí? Yo me acuerdo, ¿vieron eso que deben haber leído muchísimas veces en, en- en historias que hay todo el tiempo, de los que crían elefantes y para que no se escapen cuando son chiquititos ya le atan una pata con una cadena? Y el elefante cuando es adulto, sin la cadena, ya no se mueve, no se escapa. ¿No? Le quedó ahí, le quedó la memoria de que no podía moverse porque estaba encadenado, y ya después listo, ya no necesitan ponerle cadenas cuando son grandes. Lo ponen en un lugar determinado y ahí se queda, no se mueve más. ¿No? Entonces, que no nos pase a nosotros lo mismo. Porque todas estas cuestiones nos pueden haber encadenado, a lo mejor desde niños, ¿sí? Pero bueno, o a lo mejor desde tiempo atrás. Pero hoy, con otra conciencia, tenemos que empezar a darnos cuenta que todas esas cosas que funcionan en automático, que quizás ni le prestamos atención, porque no es que yo me detengo durante el día y digo, ay, me siento culpable. No, no nos detenemos, seguimos funcionando y vivimos así. Pero eso trae consecuencias, este es el tema. Y las consecuencias que traen no son lindas, o sea, no son lindas porque siempre van a traer sufrimiento, no nos van a dejar expandirnos como podríamos, digamos, y no nos va a permitir eso disfrutar de la vida. Si bien coincidimos todos que estamos en un juego, etcétera, etcétera, como ya habla todo el mundo de este asunto, si estamos en un juego, deberíamos aprender a jugar. Pero para jugar, para entrar en un juego, ¿cómo entramos en un juego? Entramos a divertirnos en un juego, ¿sí? A ver las reglas del juego cuáles son y a ver cómo me puedo mover dentro de ese juego. Y yo siento que hoy tendríamos que empezar a hacer eso. O sea, no vamos a cambiar todo lo que está pasando en cada país y en todo el planeta, no lo podemos cambiar de a uno, no podemos, ¿se entiende? Y de última va a ser algo que se va a ir transformando inevitablemente, ¿no? Inevitablemente, porque habrá muchísimos que van a pasar a otra conciencia y otros que no, y bueno, y es así, ¿se entiende? Pero si nosotros mientras estamos acá nos liberamos de todas las ataduras internas que tenemos por tanto condicionamiento, tanta creencia, tanta limitación, porque muchos de los pensamientos que tenemos, por eso les dije al principio de todo que estaría bueno siempre estar mirando, son limitantes, muchos pensamientos. Entonces, seguramente no tienen todas las áreas de su vida mal, para nada, para nada. Eh, pero si hay una mal, fíjense qué pasa ahí. ¿Cuál es el pensamiento que rige eso? Porque todos los que vienen trabajando desde hace años y se ponen atentos, y vienen haciendo, han hecho un montón de cursos, talleres, han aprendido, han leído, han escuchado. Estoy segurísima que están
bastante bien hoy en día, ¿se entiende? Pero habría que ver, si hay un lugarcito, hay un área que a mí no me va bien o que siempre tengo problemas, hay que revisar qué pasa ahí. Qué está mandando ese lugar? ¿Cuál es la sensación que reina en ese lugar? ¿No? ¿Cuál es el no permiso que tengo en ese lugar? Eso es lo que hay que ver. Entonces dedicarse a sanar ese área que quedó ahí media colgada. ¿No? Porque nosotros en realidad para lograr expandirnos totalmente, y tenemos que limpiar todos los casilleros, ¿entiendes? O sea, tenemos que empezar a dejar todo que esté limpio, que esté bien, entonces ahí no vamos a tener problemas en movernos ampliamente. Pero si hay algo que nos tira para atrás, que generalmente nos queda siempre algo nos tira para atrás, bueno, esa zona habrá que verla y ver de qué se trata, qué es lo que pasa, qué es lo que me tira para atrás, o qué sensación dominante hay ahí. Eh, Cuando las cosas salen mal, ¿no? Que uno dice esto me salió muy mal, o acá yo tengo mucha mala suerte, o esto siempre se me repite, o no sé qué. Fíjense, porque en esos autosabotajes que hay, muchas veces uno elige castigarse de una u otra manera, y ese castigo constante que genera malestar, si es que no genera este, sufrimiento, muchas veces es para demostrar que yo soy una buena persona. Miren, eh, ahora se entiende un poco mejor, ¿no? Pero yo me acuerdo cómo costaba siempre que cuando pasa algo afuera y hay realmente situaciones dolorosas fuera, no es cuestión de que yo me ponga a sufrir con el resto. ¿Mm? O sea, la manera de ayudar de cada uno será, si se puede ayudar físicamente, se ayuda físicamente, puede ayudar emocionalmente, se ayuda emocionalmente. Y si yo estoy lejos y no tengo nada para hacer, bueno, me pongo en la mejor vibración para llenar ese espacio de mucha luz para que la gente tenga el menor sufrimiento posible. ¿Sí? Pero el que yo me ponga a sufrir con los demás no ayuda. ¿Y por qué en general nos ponemos a sufrir por los demás? Porque somos buenos. Porque sentimos que si sufrimos, somos buenos. Y si no sufrimos, somos malas personas insensibles. Y esto no es así. Si nosotros tenemos mucha sensibilidad y enseguida nos impacta algo, y yo sé porque yo lo he experimentado conmigo, aparte enseguida se me escapan las lágrimas, digamos, o sea que es difícil de ocultar, pero yo sé que tengo que componer eso lo antes que pueda. Y no es dejar de sentir, es elevarnos a la conciencia, digamos, elevarnos a nuestro yo real, elevarnos al ser que somos verdaderamente. Ese ser no es que no siente, sí siente, pero tiene una neutralidad que mi cuerpo emocional aquí no la tiene. ¿Se entiende? Es decir, al estar en una vibración más alta, como la de nuestro yo real, nuestra esencia, nuestro yo soy, si nos colocamos en esa vibración más alta, miramos todos desde otro lugar y es distinto el efecto en nosotros. O sea, que esta idea de que yo me tengo que sentir mal como los demás porque soy bueno o soy buena, no va. Que tengo que sufrir con todos porque soy una buena persona, tampoco, no es así, no es así. Piensen siempre en ayudar si se puede, y si no se puede ayudar, yo tengo, de la manera que sí ayudamos todos, es tratando de que nuestra vibración esté más elevada. Esa es la manera de ayudar, porque nuestra vibración no es que me queda a mí nada más, ¿se entiende? La vibración que nosotros manejamos se irradia y se va a irradiar a todo el entorno y a donde uno la quiera hacer llegar.
Estamos tan acostumbrados a pensar que somos así chiquititos y compactos y que mi aura es así chiquitita, y no es así. Nosotros cuanto más expansión logramos, podemos hacer llegar la luz a donde queremos. ¿Se entiende? Entonces, más que nunca, ahora es un momento de, bueno, de mantener cierta neutralidad y de no sentirme culpable a lo mejor por todo lo que pasa, o no sentirme culpable porque a mí me va mejor que al otro. No es así esto, ¿no? Que es lo que nos han hecho creer toda la vida y lo que muchos de nosotros nos cuesta después trabajo eliminar, ¿no? Entonces hay que registrar esto, hay que registrar a dónde me siento culpable, a dónde... Miren, hay una palabrita que nosotros decimos, y estamos muy acostumbrados en general, cuando vemos a alguien que le pasa algo, seguimos diciendo, ay, pobre esa persona, ay, pobre. Y ahí ya empieza a despuntar la culpa. Fijémonos de hacer comentarios que sirvan, ¿sí? De encontrar soluciones, de ver maneras de ayudar, y si no, de enviarle toda la luz a esas personas. Háganse vehículos de luz. O sea, eh, nosotros lo podemos hacer porque somos todos seres lumínicos. Entonces eso lo podemos hacer y eso es una gran manera de ayudar. Y también de empezar a, a practicar un poco esto de la neutralidad, ¿eh? De no estar de enseguida, ¿no? De pegotearse con toda la energía más densa. ¿Eh? Que eso también lo veo muchísimo últimamente, más que nunca en las fotos Kirlian. Allí se ve cuando, cuando tomamos energías externas, que son energías emocionales, se ve ahí un comportamiento que es que yo siempre digo, ¿no? Es como tomarse todo a pecho. Y cuando uno está todo el tiempo así, empieza a tomar esas energías emocionales que son de otros, y eso nos baja la vibración también, y eso nos hace más difícil después mantenernos más arriba. Entonces, bueno, todos esos son temas que tendríamos que ir viendo cómo los cambiamos. Estamos muy acostumbrados a funcionar de una manera. Entonces, de repente nos vemos que esto acá es erróneo, que esto acá me quita expansión, que esto acá no me permite vibrar con una frecuencia más arriba. ¿Sí? Pero para eso tenemos que estar bien presentes, observándonos, mirándonos, a ver cómo me siento, qué estoy pensando, qué me está pasando. Es muy importante eso, y no seguir de largo durante el día, y cuando llegó la noche trato de dormirme, si es que duermo o duermo bien, ¿eh? Para el otro día volver a lo mismo. O sea, si queremos jugar este juego, juguémoslo, fijémonos qué puede haber de bueno en este juego para que nosotros disfrutemos, que si lo vemos así vamos a encontrar cosas buenas, y dejémonos ya de sentirnos culpables, comprendamos que todo lo que hicimos simplemente eran experiencias, así, vinimos acá con ese acuerdo de tener un montón de experiencias. Eh, es como que hay que entender que el sufrimiento no repara el daño, ¿se entiende? No sirve sufrir. Tratemos de evitar el sufrimiento y tenemos muy eh, pegado, digamos, el sufrir a ser bueno y el sufrir a ser sensible. eh, y, o sea, cambiemos un poquito, porque yo no digo que causan sufrimiento algunas cosas, yo no digo que lo vamos a evitar por completo, ¿sí? Pero bueno, veamos de que eso, hagamos algo con eso. Tratemos de que no dure, tratemos de que yo no me apague en ese sufrimiento, porque si yo me apago en ese sufrimiento, no le sirve a nadie. No solamente no me sirve a mí, no le sirve a nadie. ¿Se entiende? Porque yo no irradio luz, yo bajo mi vibración, yo me siento peor, todo mi cuerpo se desordena. eh, a mi entorno tampoco le hace bien, no le sirve a nadie el sufrimiento.
Entonces, bueno, incluso si nos toca estar al lado de personas que se enferman, que son las partes más difíciles, y yo lo he vivido, yo sé lo que eso es la parte más difícil de hacer, pero ahí, sobre todo ahí, en esas situaciones, si nosotros podemos sostenernos en una vibración un poco más alta, pensando de otra manera, viendo cómo ayudamos al que está enfermo justamente desde una vibración más alta, porque eso lo va a ayudar seguro. No es que se va a curar, a lo mejor no puede curarse o no tiene que curarse, ¿se entiende? Porque a lo mejor acordó irse enfermo o a lo mejor se tiene que ir así, perdón. Pero nosotros ayudemos desde una vibración mayor, siempre vamos a decir una palabra que hace bien, vamos a dar un abrazo que hace bien, vamos a tener una mirada que da tranquilidad y nosotros nos vamos a sentir bien también. ¿Sí? Y esto es lo que me parece importante que todos estemos atentos. Eh, perdón, me pica mucho la garganta. Voy a leer qué escribieron. Eh, gracias, Sandra. Acá Grisel dice, y suele pasar que se retroalimenta, sensibilizada por algo malo que hace sufrir a otros, genera un estado que deja ahí y se potencia. Exactamente, tú lo has dicho, Grisel, es así, es así. Así como se potencia la luz, está bueno, también se potencia el otro. Por eso si yo me pongo a llorar y me pongo mal y digo, ay, ¿cómo pasa esto? Ay, qué horror, las cosas que pasan en el mundo, ay, mira, ¿a quién ayudo? A nadie. Ayudo a nadie. No ayudo a nadie, absolutamente a nadie. Y me sumo a toda esa nube negra que podría haber en el planeta. ¿Mm? El hecho de irnos acomodando a una vibración nueva que cada vez nos aprieta más la, toda la frecuencia Schumann y las tormentas solares cada vez vienen con más potencia, ¿no? Que puede ser maravilloso si nos sintonizamos bien, puede ser espectacular, porque si nosotros estamos trabajando en algo para mejorarnos, para expandirnos y lo que sea, y aprovechamos esa frecuencia, es espectacular, porque lo vamos a acelerar, ¿se entiende? Nos vamos a sentir bien, nos vamos a curar de cosas, nos va a pasar todo bueno. Pero si no, si nos metemos en la otra polaridad y seguramente vamos a sentir un golpazo, ¿bien? Vamos a sentir como un golpazo. Entonces, bueno, pongámonos a tono con el momento. ¿Mm? Parece importante que nos pongamos a tono con el momento en que vivimos y comprendamos buenamente todo el contenido que tenemos, ¿sí? Que no, o sea, comprendamos de una vez por todas que la culpa fue algo agregado, que no tendría por qué estar. Eh, y bueno, registremos, miremos, observemos a ver dónde puede estar esto en nosotros y desactivémoslo lo antes que podamos porque es dañina, ¿entiendes? Muy dañina. Y nos quita absolutamente la libertad. Eso es una cárcel invisible que no vemos, pero está. Y no nos deja movernos como nos gustaría movernos. Eh, Acá dice, hay que empezar a ocuparse antes que preocuparse. Sí, claro. Sí, tal cual. La mente últimamente preocupa, 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 ¿no? Y en realidad ocupémonos de nosotros, prestémonos atención, porque estamos muy acostumbrados también a mirar afuera, me ocupo de allá, me ocupo de esto, me ocupo del otro, pero nos tenemos que ocupar de nosotros hoy en día para funcionar bien y jugar este juego bien, lo que quede acá de este juego, lo que nos quede a nosotros acá de este juego, tenemos que jugarlo bien. Y veamos de pasarlo bien, no de pasarlo mal. ¿Sí? Sin sentirnos culpables porque otros no entienden, porque otros no saben, porque otros se quedan. No, no, tampoco. Tampoco, porque muchos están tratando de convencer al vecino, al amigo, no sé, a la tía, al primo, de que las cosas son distintas y el otro no quiere escuchar. Y bueno, pero no me puedo sentir culpable de eso también, ¿se entiende? Porque
No es así, tenemos la responsabilidad hoy más que nunca es con nosotros mismos, porque si nosotros estamos bien, todo lo que vamos a generar va a ayudar. Si nosotros estamos mal, nos hundimos con el hundimiento, ¿se entiende? Entonces, cuanto mejor estamos, cuanto más sanitos, cuanto más liberados de toda la carga que hemos tenido a lo largo de los tiempos y a lo largo de todo lo que ha pasado, piensen 2 minutos la valentía que tenemos de estar en este momento crucial y clave en este planeta. No solamente la valentía, sino lo afortunados y afortunadas que somos. Pensémoslo así. Lo afortunadas y afortunadas que nos estamos dando cuenta que esto es un juego y hay que jugarlo de la mejor forma posible para nosotros mismos, no para otros. ¿Se entiende? Entonces, pongámonos en otra sintonía, observándonos, mirándonos, a ver a dónde esto todavía me está haciendo trampa acá, ¿no? Yo siento que son esas cositas que nos hacen trampa, de alguna manera. ¿Eh? Esas cosas que todavía están en el inconsciente, en el subconsciente, que andan por ahí caminando y que me están diciendo, no, esto no es así, esto es de determinada manera, vos no valés, esto lo tendrías que haber hecho de esta forma, ¿no? Que nos llena a lo mejor de reproches o de culpas o de desvalorizaciones. Todo eso hay que empezar a registrar, a ver, a observar para darme cuenta, porque si yo no observo no me voy a dar cuenta que eso me está hablando atrás. Y toda esa charlatanería que yo puedo tener desde mi inconsciente tiene un efecto. Tiene un efecto. Entonces, bueno, fijémonos de registrarla y de empezar a disolverla. A disolverla. El secreto acá de todo, como siempre, es ser más amorosos, empezando por nosotros, ser más amorosos, porque si yo me siento culpable, no voy a ser amorosa conmigo, me voy a castigar y me voy a sentir mal. Así que fijámonos de ser más amorosos. Si nos tratamos bien a nosotros mismos, vamos a tener amor de sobra para todos, ¿se entiende? Porque a veces no es fácil relacionarse bien, o no es fácil tratar bien a los demás, o no es fácil amar bien, amar sanamente, digamos, si estamos enojados con nosotros. Se hace mucho más difícil. Entonces, bueno, eh, hagamos esa tarea de ver cómo nos amamos, nos respetamos, nos cuidamos y vemos las partes que tenemos ahí que todavía flaquean, observarlas y ver qué pasa, pero siempre con mucho amor hacia nosotros también, ¿eh? Con amor y comprensión, porque en realidad estamos saliendo también de mucha ignorancia de todo lo que nos ha rodeado. Y nos empezamos a dar cuenta de esto y a dar cuenta del otro y también a dar cuenta, mucho más que nunca, del verdadero ser que somos. Entonces el que tiene que salir, el que tiene que expresarse, es esa parte de la divinidad que somos. Es eso. Y todo lo demás, toda la personalidad, el ego, como lo quieran llamar, se va a ir disolviendo mansamente con el poder del amor. Así que esa sería mi sugerencia. Bueno, gente querida, nos estamos viendo cuando ustedes quieran. Los espero en el taller si quieren mañana. Si no, para las fotos, para las cartas natales, para las consultas individuales también, para lo que ustedes quieran. Espero que tengan un muy lindo fin de semana. Aquí en Buenos Aires salió el sol, bendito sol, nuevamente. Así que disfruten del sol y pásenlo bien. Y mentalícense en eso, en jugar y en divertirse, más allá de todo lo que esté pasando, porque todo finalmente pasará. Y todo lo vamos a poder arreglar, sanar y liberarnos. Bueno, nos estamos viendo cuando quieran. Gracias a todos.